Era el año de 1939. Y había un joven llamado Luis Samperini, 24 años de edad, nacido en Verona, Italia, allá donde está nuestra Albita Mosquera. Allá nació. Y lo interesante de Luis Samperini es que se convirtió rápidamente en un hombre veloz. Dice que él empezó a tener algunas dificultades con su juventud y entonces su familia trató de ponerlo a correr para que no peleara tanto. Y dice que empezó a correr rápido. Y tengo una foto aquí porque fue tan rápido que corrió que rápidamente llegó a los Olímpicos en ese año. Pero su vida cambió rápidamente porque la Segunda Guerra Mundial empezaba. Fue enlistado a las fuerzas militares de este país y 2 años después era piloto de un bombardero de los Estados Unidos. Después de un tiempo de servir, estando en el aire, su avión fue impactado y cayeron al Océano Pacífico. Y ahí empieza otra parte de su historia. La historia de Luis ahí empieza a ser una historia de muchos desafíos. Dice que 4 hombres quedaron vivos en una pequeña balsa en el Pacífico y empezaron a subsistir y a tratar de poder vivir. Y dice que su vida duró alrededor de 47 días en la mitad del Pacífico. Algunos murieron, pero él pudo sobrevivir hasta que los japoneses lo llevaron prisionero. Estando en un centro de prisión de guerra por más de 2 años, humillado y golpeado, él pasó de ser un deportista a ser un veterano de guerra porque fue liberado un día. La familia se reportó como completamente perdida. Para la familia, él no fue encontrado, nunca se reportó que estaba detenido, pero llegó el día de la liberación. Y cuando él fue liberado hubo mucha alegría. Y empezaron a preguntarle por su historia. Y su historia era una historia de resiliencia. ¿Y qué es eso? Es esa capacidad de poder aguantar a pesar de las dificultades. Es poder levantarme a pesar de la caída. Es poder mantenerme a pesar de que tenía todo el océano alrededor. Dice la historia que tiburones molestaban su balsa, que debilidad de su cuerpo lo molestaba, pero tenía tanto deseo de vivir que hizo todo lo posible por no caer a pesar de los obstáculos que tenía. Y un día le preguntaron algo y le dijeron: ¿cómo pudo usted aguantar todo ese tiempo? Y Samperini contestó lo siguiente: no fue mi fuerza física, sino la convicción de que Dios tenía un propósito mayor para mi vida. Y sabe, muy veterano, ya hasta el 2014, aquí está la foto de él termina en el 2014, él parte y su vida se convirtió en un libro, en una película llamada Inquebrantable, en cantidad de cosas. Y fue un hombre que supo resistir las diferentes situaciones en la vida, pero que después pudo declarar con su boca que no fue su fuerza física, sino que el Señor le tenía para un propósito. Qué bueno que viniste hoy, porque te quiero recordar que el Señor sigue teniendo un propósito muy claro para tu vida. Que no estás en esta tierra porque sí, sino porque el Señor tiene propósitos marcados para los que creemos en Él. Déjeme contarle un poco qué es la resiliencia. Resiliencia es la capacidad de soportar la presión, superar la adversidad
y seguir adelante. Hay alguien en adversidad aquí, hay alguien en lucha aquí, hay alguien en ataque aquí, y solamente ponga su mano en alto un momentico. Bueno, qué bueno que está aquí, mire eso, porque la resiliencia es la capacidad de soportar la presión, superar la adversidad y seguir adelante. Es resistir la tormenta sin quebrantarse y levantarse después de la caída. Es saber que hay algo más. Podemos admirar esos seres que resisten muchas cosas, pero no vamos a hablar simplemente de resiliencia el día de hoy, sino que vamos a hablar de una fe resiliente, que es todavía algo más grande. Es esa fe en la que usted dice: yo creo en lo que el Señor va a hacer en mí. Es entender que el Señor me regaló a mí una palabra, me regaló a mí una promesa, y yo estoy tan convencido o tan convencida que no importa que vea este mundo sin claridad, sé que la presencia del Señor está completamente en mi vida. Una fe que no depende de la fuerza del hombre, sino de la fidelidad de Dios. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de esa clase de fe que depende completamente de la fidelidad de Dios. Una fe que no se rinde, que no cuenta limitaciones y que espera en lo eterno, que sabe que nuestro Dios es más grande que cualquier cosa. Hay unas claves de la resiliencia, y no es solo resistir, sino aprender a crecer a partir de la dificultad. Cuando yo tengo una fe de esas que no se acaba, de esas que lo pasan todo, cuando yo tengo esa fe, yo aprendo a partir de la dificultad, que implica adaptación. Es decir, que encuentro nuevas formas de vivir después de la prueba. Quiere decir, salí a través de esa prueba más fortalecido, que supone esperanza y fortaleza interior, confiado en que la adversidad no tiene la última palabra. ¿Te imaginas tener una fe así? ¿Te imaginas cómo sería tu vida teniendo una fe así? Estamos estudiando el Salón de la Fama de la Fe, y allí en el Salón de la Fama de la Fe vamos a encontrar algunas cosas poderosas. Y el día de hoy vamos a seguir hablando de Abraham, pero también vamos a hablar de una mujer llamada Sara. Una mujer que también tuvo una fe fuerte a pesar de algunas situaciones complicadas en su vida, a pesar de algunas dudas, pudo ver la gloria de Dios en su hogar. O sea que le invito a que esté listo, porque hay 3 marcas de una fe resiliente. Y aquí está la primera. La fe resiliente no se rinde. Diga conmigo: no se rinde cuando los obstáculos parecen imposibles. Cuando los obstáculos parecen imposibles. Cuando todo se sale de mis manos. Cuando todo se va, cuando solamente miro y veo que no hay claridad, es una fe que no se rinde. Vamos al versículo 11 de Hebreos capítulo 11, y mira lo que pasa en este momento aquí. Dice: por la fe incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Por la fe, Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Y aparece una mujer que el Señor usa. El Señor le regala a Abraham una promesa y le dijo: tú vas a ser padre de multitudes. Yo te escojo para que seas el padre del pueblo que yo voy a empezar. Pero Abraham con su esposa Sara empezaron a ver dificultades y empezaron a darse cuenta: ¿y cómo vamos a ser padre de todo un pueblo si no tenemos ni un hijo? No lo tenemos. Ahora, en Hebreos 11 aparece Abraham y Sara
porque le creyeron al Señor a pesar de la situación que estaban viviendo y teniendo. El autor de Hebreos nos recuerda que Abraham se enfrentaba a dos obstáculos imposibles. Y para ver esos obstáculos imposibles, viajemos desde el Nuevo Testamento, carta a los Hebreos, hasta el Antiguo Testamento en Génesis capítulo 18. Y mire lo que dice aquí. Dice, Abraham y Sara eran ya bastante ancianos. ¿Cómo estaban Abraham y Sara? Estaban ancianos. Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió para sus adentros y dijo: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya he envejecido, siendo mi Señor también ya viejo? ¿Qué quiere decir? Sara escucha. ¿Qué escucha Sara? Que el Señor se aparece a Abraham, y estando ahí, porque los invitó a estar con ellos, alcanza a escuchar que dice: mire, dentro de un año voy a volver a pasar por aquí y ustedes tendrán un hijo. E inmediatamente Sara suelta la carcajada. Suelta la carcajada porque ella dice: ya mi matriz se secó, ya no puedo tener hijos. Y es esa risa como nerviosa, como que están locos. Mucho sol han recibido los pobres caminantes que llegaron acá. Ese era su pensamiento en ese momento. Por eso Sara se rió para sus adentros y dijo: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya he envejecido? Entonces se mira y dice: ya estoy mayor. Pero no se queda ella sola con ese golpe en su corazón. Mira al del lado y dice: y mi Señor también ya está viejo. O sea que no le tenía nada de fe al pobre Abraham. Necesitan recomprometiéndonos esta pareja. No le tenía fe a Abraham ahí. ¿Y qué quiere decir? Habían dos obstáculos. Abraham era anciano, y Sara ya estaba estéril, o había sido estéril toda su vida. Déjeme decirle algo: dos obstáculos gigantes. Sabes que tú de pronto hoy estás enfrentando obstáculos gigantes, y cuando llegan esos obstáculos gigantes hay emociones que salen de nosotros. Posiblemente a veces son risas que salen de nosotros. Hay cosas que salen de nosotros y a veces empezamos a reír de algo que creemos que ya es imposible. A veces el Señor nos ha regalado un sueño. A veces el Señor nos ha regalado una promesa. A veces el Señor ha puesto una visión dentro de nosotros y hemos tenido mucha energía y mucha fuerza para arrancar, pero hemos encontrado tantos obstáculos que esa visión empieza a esconderse en lo profundo de nosotros y se nos olvida que el Señor puede hacer cualquier cosa. Entonces empieza a salir una risa sarcástica de nosotros, y si alguien nos lo dice, nosotros decimos: estás loco, eso ya no es, eso era para antes. El tener un precioso hogar era para antes. El poder alcanzar esta visión que el Señor me regaló, esto era para antes. El poder hacer esto, eso era para antes. El poder soltar y tener algo que realmente honre al Señor, eso era para antes. El poder ver que mis hijos vuelvan a casa y tengan un hogar que adore al Señor, eso ya lo veo imposible, están muy lejos. Pues déjenme decirles algo, que a veces sale de nosotros ese pensamiento. A veces llega ansiedad. Y sabe que Abraham tuvo ansiedad. Abraham decía en Génesis 15, Abraham le dijo: ¿de qué me sirve promesas si sigo sin hijos? ¿De qué me sirve la promesa? Quiere decir, él tenía ansiedad, él tenía desmotivación con el propósito del Señor. Y de pronto te puede estar pasando hoy a ti. Y fácilmente podemos llegar en la desmotivarnos, porque cuando estamos caminando hacia lo que el Señor tiene y estamos tratando de llegar y la meta se vuelve tan larga, y estoy caminando y sé que el Señor me dio y no responde, mi fe empieza a menguar. Y muchas veces guardo las promesas del Señor. ¿Y sabes qué más puede pasar? Muchas veces caigo en llanto. Son esos llantos que tú tienes solo, donde nadie se da cuenta que lloras.
Son esos llantos en que tú a veces hablando con el Señor dices: Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Son esos llantos que tú no le quieres mostrar las lágrimas a tus hijos para que no te vean débil. O no quieres mostrar, varones que están aquí, nuestras lágrimas a nuestras esposas para que ellas no se asusten y no nos vean débiles. Son esas conversaciones internas con nosotros mismos o con mi Creador que me hacen sentir a mí que no estoy alcanzando lo que Dios me quiere regalar. O en esa espera, también fácilmente mi propio cuerpo quiere solucionar las cosas. Y en ese momento, ¿sabe qué hizo Sara? Quiso resolver el problema. Entonces yo quiero tomar con mis propias manos el problema, que realmente el único que lo resuelve es el Señor. Y al ver que no podía tener hijo, vio a su criada egipcia y le dijo: te voy a encargar un favorcito. Y Abraham le dijo: te tengo una responsabilidad, vamos a darle una manito al Señor. Vamos a tratar nosotros mismos de arreglar las cosas. Y la desesperación busca soluciones humanas. Cuidado, cuando no sabemos esperar, tratamos de fabricar soluciones humanas que complican aún más las cosas. Cuidado. La fe resiliente no se rinde ante lo imposible, porque sabe que Dios es fiel para cumplir lo que promete. La fe resiliente no niega las emociones, pero las somete a la fidelidad de Dios. No niega las emociones, porque el Señor nos hizo así, pero someto mis emociones completamente a la fidelidad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es una fe que no se rinde, que permanece, que está constante en cada uno de nosotros. Aplique esto de una manera práctica. Se puede llorar, pero no rendirse. Se puede sentir ansiedad, pero tengo que entregársela en oración al Señor. Se puede dudar, pero recordar quién me dio esa promesa. La fe resiliente no es ausencia de emociones, sino perseverancia en medio de ellas. Qué bueno que viniste hoy. Perseverancia. Repita conmigo: perseverancia. ¿En qué? En que tengo un Dios que me ama, un Dios que me conoce, un Dios que conoce mi turbulencia en este momento, un Dios que conoce mis miedos, un Dios que conoce mi tristeza, un Dios que conoce mis afanes. El diablo quiere deshabilitarnos, debilitarnos, descalificarnos. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Permanecer en la promesa que el Señor te ha regalado. Génesis 3, capítulo 18, versículo 13 dice: pero el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? Diciendo: ¿será cierto que concebiré siendo ya tan vieja? El Señor le dijo: ¿por qué se ríe Sara? Y le pregunta: ¿y por qué se pregunta ella eso? Y el versículo 14 yo quiero que usted lo lea conmigo, porque cuando usted tenga esa misma duda que ha tenido Sara, el Señor debe estarse preguntando por Juan, por Felipe, por Carlos, por Lucía, por María, por Carla. Mire lo que dice el versículo siguiente: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Quiere leerlo conmigo? 1, 2, 3. Cuando veas que la cosa se complicó completamente y tu fe empiece a menguar y quiera tu cuerpo destruir tu relación con el Señor para tratar de hundirte completamente, ¿qué tienes que decir? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor que te dio vida? Para el que creó el universo, para el que te dio fuerza para llegar a este lugar. ¿Acaso hay algo imposible para el que te trajo a este país?
No lo hay. No lo hay. Si lo crees de todo corazón, si conoces sus promesas, entonces verás la gloria de Dios. Pero necesito creerlo. Necesito creerlo. La fe resiliente no se rinde porque confía en un Dios que no conoce lo imposible. Y vuelvo y te lo digo, tal vez pienses que es tarde, que sus oportunidades pasaron, pero Dios te dice hoy: nada es imposible para Él. Estás en el horno. Algunos tienen el fuego un poquito más caliente y dicen: este horno está muy duro. Otros lo tienen a término tranquilo y está diciendo: ay, el Señor está haciendo la obra, pero quiere decirle: mucho cuidado que de pronto el horno se le caliente. De pronto. Unos todavía no han entrado al horno. Espérate que ya vas a pasar por el horno. Pero te quiero decir algo: en el horno con el Señor habrá fuego alrededor, pero nada consume a los hijos del Señor. Los que creemos en Él, los que descansamos en su presencia, los que somos capaces de dar un paso de fe completamente en sus manos. Hay una segunda marca, y es que la fe resiliente no cuenta limitaciones, cuenta promesas. Diga conmigo: cuenta promesas. Cuenta promesas. Mire lo que dice Hebreos 12. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, no, pobre Abraham, le dan por toda parte, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. ¿Sabe que el autor de los Hebreos qué quiere transmitir en este texto? Lo que quiere transmitir es que las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar refleja la multiplicación, la abundancia, la grandeza de nuestro Dios, lo que Dios puede hacer. Por eso yo tengo que aferrarme a esa fe. Y él dice: él se aferró a esa fe. Se aferró a esa fe. La resiliencia espiritual consiste en seguir creyendo incluso cuando todo alrededor parece contradictorio. Incluso en ese momento sigo creyendo. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma, y la iglesia en Roma no conocía al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo había escuchado de la iglesia en Roma. Y el apóstol Pablo quería ir a Roma, pero él los estaba animando porque ellos estaban en un infierno. Estaban siendo perseguidos, estaban sintiéndose incómodos, no tenían la misma tranquilidad que cuando la iglesia empezó a crecer. Ya sabían que habían cristianos. Y mire lo que le escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 versículo 18. Dice: contra toda esperanza. Como me encanta esa primera parte. Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Ante toda esperanza. Tienes un caso que no hay esperanza. De pronto no hay esperanza física. Vamos a entregar eso en las manos del Rey Todopoderoso. Porque el mismo Dios de Abraham es el mismo Dios de los que estamos en este lugar el día de hoy. Él sigue vigente con el mismo poder en ese tiempo que en este tiempo. Entonces, mi fe necesita dar pasos grandes. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. El texto dice que Abraham reconoció que su cuerpo estaba como muerto. No era ingenuo ni vivía en una fantasía. Vivía la dificultad. Él sabía que estaba limitado. Pero lo que lo sostendría era que su confianza no estaba en sí mismo, sino en el poder a Dios. ¿Está conmigo? Quiere decir, no es que no voy a reconocer mis limitaciones. Abraham estaba reconociendo sus limitaciones. ¿Pero qué hizo?
creyó a la promesa. Aquí viene un problema. ¿Tienes una promesa que creer? Aquí viene otro problema. Hay tantas promesas que dicen que es para ti, pero todavía no las conoces. Déjame te explico esto. En la Escritura hay promesas específicas. Fueron específicas, como la de Abraham y Sara. O sea que si usted tiene 100 años y está empezando, que de pronto puede seguir multiplicando, pues de pronto no, porque esa era una promesa específica, a menos que el Señor le haya dicho algo. No quiero desanimar a nadie en este lugar. Pero también hay promesas generales, como cuando el Señor promete que vamos a tener, nos acostamos en la noche y sabemos que va a estar el día. Hay promesas que el Señor ofrece la salvación para los que crean. Pero hay promesas específicas que el Señor le regala a sus hijos. Pero déjeme decirle algo, tú tienes que estar atento y conversar con Él y estudiar su palabra para recibir esa promesa. Esa promesa puede venir cuando el Señor te regala algo y lo pones en tu corazón y tú sabes que eso no es de este mundo. Tú sabes que eso no fue consejo del pastor, consejo del maestro, consejo del amigo. Eso fue palabra de Dios para ti. Fue una palabra rema que llegó a lo profundo de tu corazón. Y tú guardas esa promesa que vino de una relación con el Señor. Entonces empiezas a caminar tu vida descubriendo esas promesas. Pero si no las conoces, ¿cómo las vas a reclamar? ¿Cómo las vas a reclamar? Cuenta las promesas, pero para contar las promesas debo querer buscar de la palabra del Señor. Ante la promesa de Dios, no dudó como un incrédulo, versículo 20, sino que reafirmó su fe y dio gloria a Dios. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir todo lo que había prometido. ¿Hay alguien que crea eso en el Señor? Hay una tercera marca. La fe resiliente no se conforma con recompensa terrenal. No se conforma con recompensa terrenal. ¿Qué quiere decir esa fe resiliente? Que no se conforma con recompensa terrenal. Quiere decir que entiende que hay una promesa más grande. Escuchen el texto ahí en Hebreos. Vaya al verso 16 y mire: antes bien, Abraham anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, cuando ellos llegaron al lugar donde ellos estaban en tiendas. Quiere decir, no tenían sus casas ahí. Ellos estaban en tiendas. Le quiero decir algo. Muchas veces nosotros venimos a esta tierra y creemos que esta es nuestra tierra eterna. Dígale al de lado: estás equivocado. Esta no es tu tierra eterna. Y si te vas para el San Salvador, que está precioso, tampoco es tu tierra eterna. Tú ahora eres hijo del Señor. O sea que si te vas a devolver para México, amas México, vas a encontrarte los mejores tacos del mundo. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero no es tu tierra. ¿Sabe qué dice la Escritura? La Escritura dice en Filipenses capítulo 3 versículo 20: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Mi fe, esa fe inquebrantable no se fija solamente en lo que está aquí. Y le voy a decir por qué. Porque hay cosas que pasarán para su descendencia que tú y yo no veremos, o para nuestra descendencia que no veremos. No veremos. Pero el Señor nos quiere allí. Cada uno o muchos de estos hombres de Hebreos 11 no vieron las grandes cosas que pasaron, pero trabajaron por ella
pero tuvieron el privilegio de gozarse en la eternidad con el Rey de Reyes, Señor de señores. O sea que no dejes que tu tiempo, o que creas que tu tiempo es corto. Haz lo que tengamos que hacer con una fe inquebrantable ahora. Posiblemente veremos grandes cosas, posiblemente no veremos grandes cosas, porque el Señor nos llevó a algo muchísimo mejor. Pero te quiero decir algo. Alguien dirá, un hijo dirá: mi papá me enseñó de un Dios. Mi papá con su vida mostró algo impresionante. Mi papá un día de orar tanto y orar tanto, o mi mamá de orar tanto y orar tanto, o mi hermano hizo algo tan extraordinario que me sacó de donde estaba en las garras de Satanás, y el Señor me liberó de ese mundo. Y posiblemente no lo viste, pero guardas en tu corazón algo precioso. ¿Sabe que hay muchos que nuestros padres no están? O posiblemente tu madre no está, pero hizo cosas por amor a ti, por amor a Dios, que a ti te encantaría que ahora las viera, pero lo hizo por fe al Señor. Déjame decirte algo. Abraham, y lo dice de una manera fuerte, no se conformó con la recompensa terrenal, sino que anhelaba estar en el lugar eterno. Por eso el versículo 16 dice: antes bien, Hebreos 11, anhelaba una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios, y les preparó una ciudad. Cuando yo tengo una fe inquebrantable, se convierte en una fe cristiana escatológica. ¿Y qué quiere decir eso? Es una fe que supera esta tierra y llega hasta los últimos tiempos. Me asegura a mí que yo voy a estar en los brazos del Señor. Si tú miras el relato bíblico de hoy y el del domingo pasado, nos lleva de lo familiar a lo desconocido. Pero en ese caminar, el Señor nos dice: yo voy a estar contigo, pero no te creas que es lo mejor que te tengo, porque acá, en la ciudad que he preparado para ti, te estoy esperando con todo mi corazón, y ahí me vas a ver cara a cara. Yo no sé cómo estás hoy. De pronto estás en esta mitad, de pronto te has echado para atrás con tu fe, pero te quiero invitar a que salgas de este lugar tan convencido, creyendo en la promesa que el Señor te ha regalado, creyendo que la obra que el Señor empezó la culmina dejando una herencia poderosa, creyendo algo todavía más grande, que el Señor cumple sus promesas. Déjeme termino con esto. Tarde en la noche, después de llegar del campamento, entró un mensaje de texto a mi teléfono. El mensaje de texto decía lo siguiente. Venía una foto de un joven que tuve la oportunidad de bautizar en el campamento, y el mensaje decía: gracias, estamos felices en casa, porque alguien más de mi familia llegó a los pies de Cristo Jesús. Pero yo sabía que la persona que mandaba ese mensaje creía en una promesa, y la promesa decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ella reclamó esa promesa, y ha visto cómo el Señor ha tomado uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y ahora los sobrinos jovencitos están entregando su vida a Cristo Jesús. ¿Y sabe qué me emociona? Que esa promesa no es solo para Luzma, es también para ti, es también para ti, es también para tus hijos, es también para tus nietos, es también para cada uno que crea que Jesús es el Señor. Pero ¿qué necesito? Conocer las promesas, tener una fe inquebrantable, que la situación no mengue mi fe, que la situación me forme,
Yo sé que muchos están luchando con inmigración. Posiblemente alguien me decía, pastor, ni tengo problemas migratorios, pero tengo dolor en mi corazón. Y yo le decía, gracias por sentirlo. Gracias por sentir ese dolor. Gracias por no estar fuera de esto. Gracias por no ser indiferente. Gracias. Gracias. Y me decía, tengo dolor en mi corazón, porque es feo lo que se está viviendo. Te quiero decir algo. Vamos a tener ataques constantes. ¿Qué necesitamos hacer? Vamos a guardar la fe inquebrantable. No dejes que el miedo te aturda. Recuerda que el Señor está por encima de todo. Recuerda que el Señor ya tiene la dirección correcta para ti y para mí. Recuerda que Él ya tiene la mejor ciudadanía que alguien pueda tener, que es la de Cristo Jesús, que nos da una vida eterna con Él. Pero al mismo tiempo, esa fe inquebrantable nos invita a ser realista. Abraham decía, estoy casi muerto. Posiblemente te puedes sentir así. Yo te quiero decir, descansa en los brazos de tu Dios hoy, que es lo que la palabra nos regala. Confía en tu Rey. Sé sabio. Sé realista. Usa la razón. Cuida tu vida, pero mantén la fe. Porque si tú crees que el Señor te trajo con propósitos a este país, el Señor te va a mantener para la gloria de Dios. Y te quiero decir algo, y va a usar a varios de nosotros para que seamos de bendición a muchos más. O sea que como pueblo hispano vamos a recordar quién nos movió, quién nos trajo. Y no olvides el propósito divino del Rey. Y recuerda algo, aquí, allá o en la eternidad vamos a estar con nuestro Rey y con nuestro Señor, que no nos desamparará. Y dice la Escritura, ni nos dejará. Amén. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.